Y damos gracias al Señor porque también en este momento ya viene la palabra del Señor. Y estamos gozosos y expectantes para escuchar lo que Dios nos va a hablar en este día, ¿sí? Porque creemos con todo nuestro corazón que el Señor nos va a hablar por medio de su palabra. Así que vamos a estar orando y invitando también al pastor Walter, que en esta mañana nos va a compartir. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra va a ser expuesta. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra que es más cortante que espada de doble filo. Háblanos en esta mañana, Señor. Queremos oírla, pero por sobre todas las cosas queremos obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, hemos cantado, hemos alabado al Señor. ¿Está contento esta mañana? Estamos contentos porque a Él le estamos dando la gloria, la honra y la alabanza, ¿no? Muchas bendiciones para toda la familia que está acá, la familia de la fe, la familia sanguínea, ¿sí? Y gloria a Dios, qué hermoso momento, ¿no? Para poder oír la palabra de Dios, para poder saber lo que el Señor nos habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. También le queremos saludar a los hermanos que están en las redes. Muchas bendiciones para ustedes, queridos, y qué lindo que puedan conectarse a través de estos medios, ¿no? Que podamos estar juntos. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios y, como decía la pastora, después viene la presentación de Genarito. Qué lindo. ¿Están todos contentos que Genarito va a ser presentado al Señor? Qué lindo, qué hermoso. Así que bueno, yo les invito a abrir la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 10. Gloria a Dios. Para aquellos que en este momento no tengan una Biblia, van a estar los textos puestos allí en pantalla para poder ver lo que el Señor nos dice y nos habla en esta hora a nosotros. Gloria a Dios. Les voy a invitar a los que puedan, por reverencia a la palabra de Dios, que nos pongamos de pie para leer su palabra. Dice así en Colosenses capítulo 1, versículo 10. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el versículo que vamos a compartir. Gracias, hermanos. Tomemos asiento, por favor. Gloria a Dios. Bueno, dice su palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Le he puesto como título a este mensaje, a este sermón, camina como es digno. Y es para que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Camina como es digno. ¿Sí? Bueno, el domingo pasado veníamos diciendo que el apóstol Pablo había orado de dos maneras diferentes. Primero, agradece a Dios, y segundo, intercede ante Dios por los hermanos colosenses. Los hermanos, esta carta fue escrita a la iglesia de Colosas por parte del apóstol Pablo, estando privado de la libertad en Roma. Él estaba allí y le escribe el apóstol a la iglesia de Colosenses. ¿Y qué le dice? Si podemos ver en el versículo 9, el versículo anterior, le dice, pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Habla la segunda parte del versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses. Ahora, conocer a Dios o hacer su voluntad, cumplir en realidad sus mandamientos, es decir, obedecer la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad que tiene toda persona, es de conocer y cumplir la voluntad de Dios. Pablo en esta carta se refiere puntualmente a ser llenos del conocimiento de Dios. ¿Para qué, hermanos, ser llenos del conocimiento de Dios? Para que la iglesia no cayera en el error, para que no fuera engañada por falsas doctrinas que corrían en aquel tiempo, ¿no? De las cuales se entremezclaban en la iglesia.
doctrinas que no eran la sana doctrina y la verdad de la palabra de Dios, se querían introducir en aquel tiempo enseñando herejías que tarde o temprano los llevarían a desviarse de Dios, a desviarse del conocimiento de la palabra de Dios y de su sabiduría. Ahora podemos ver este triste ejemplo que le ha sucedido al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Muchos hemos escuchado de esta nación, ¿no? Un pueblo que fue escogido por Dios, una nación insignificante, alguien que no daba, hablando entre nosotros, 2 pesos por esta nación. Dios allí, en esa nación insignificante, entre todas las naciones, allí demostró Él que quería habitar con ellos y demostró su presencia y su poder. Por eso Israel, hermano querido, fue elegido para ser luz a las naciones. Fue elegido para ser un reino de sacerdotes. Si nosotros podemos ver esto que está escrito en Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6, para aquellos que están anotando, ¿no? Éxodo 19, versos 5 y 6, expresa esto, de por qué Dios elige y escoge a esta nación. ¿Era porque lo merecía? No, una nación insignificante. Pero a través de Israel, hermano, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a revelar, puntualmente, iba a revelar el Señor su carácter, sus leyes, su salvación al mundo. Una salvación preciosa a este mundo a través de Israel. Pero ¿qué hizo este pueblo? Este pueblo no obedeció a Dios en muchas oportunidades. No cumplió con la palabra de Dios. Este pueblo fue rebelde a Dios, siendo que la presencia de Dios estaba en ellos para demostrar a todas las naciones. ¿Y saben qué dice su palabra? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso lo dice Oseas, capítulo 4, verso 6. Si les parece, vamos allí, los que tienen Biblias, buscamos en Oseas, capítulo 4, verso 6, y habla de Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? ¿Lo tienen, mis hermanos? Es un libro no muy fácil de encontrar, es chiquito, ¿sí? El profeta. Y allí dice, Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿por qué motivo, hermanos, a Israel le sucedió esta cuestión, estas cosas? Es por ir en pos de la idolatría, por adorar a todo aquello que no fuera Dios. Ellos se desviaron adorando a dioses paganos y no al Dios verdadero, al único Dios que merece ser adorado. Fueron guiados, hermanos queridos, por falsos sacerdotes. ¿Cuántos que hablan en el nombre de Dios y resulta que no están hablando la palabra de Dios? Falsos sacerdotes que no preservaran la verdad, no defendían la verdad de la palabra de Dios ni la exponían al pueblo. Entonces, algo que el pueblo debía hacer, adorar a Dios con todo su corazón. Y como no lo hicieron, sufrieron las consecuencias. ¿Qué consecuencias, hermano? Las consecuencias del pecado. Esas consecuencias que trajo una decadencia a la nación de Israel, al pueblo de Israel. No solamente espiritual la decadencia, o no moral, sino también espiritual. En ellos y en cada uno de ellos, por no obedecer a Dios a causa de la desobediencia. Dios les mostró que debían adorarle a Él, exaltarle a Él, para que todas las naciones de este mundo conocieran de que a Él debíamos adorarle, como lo hemos hecho hoy día, exaltarle al Señor. Recordemos, hermano, que el pecado nos aleja de Dios. Es por eso que Jesús vino a esta tierra a dar su vida, a morir en la cruz por cada uno de nosotros y a cargar nuestros pecados. Él puso su vida en rescate nuestro, para que pudiéramos tener comunión con Dios, para que pudiéramos estar cerca de Dios, para que pudiéramos tener una vida para siempre con Dios. Ahora, ¿usted quiere vivir con Dios? Es hermoso, ¿no? Que decidamos estas cosas en nuestra vida y en nuestros corazones. Pero hay un condicionante, hay una manera de poder hacerlo, y es la fe. Es a través de la fe, es a través de creer en Cristo Jesús, el unigénito del Padre. Por eso
Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 16, verso 16. Los invito a ir allí a la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, verso 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es clarito el Señor lo que nos habla. Esto se trata de fe, esto se trata de creer. Y el que creyere será salvo, dice. Y el que no creyere será condenado. Entonces vemos que el apóstol Pablo, cuando les hablaba a los colosenses en este capítulo 1, verso 9 y 10, él oraba a Dios por los hermanos de Colosas. ¿Cómo oraba, hermano? Con determinación, con ahínco, con una decisión firme en el Señor. Oraba por ellos. ¿Para qué? Para que la iglesia, hermano querido, no caminara en la ignorancia, para que la iglesia conociera la verdad de la palabra de Dios, en esa ignorancia de no conocer las Escrituras. Para eso oraba, sino más bien ¿para qué? Para que fueran instruidos en el conocimiento de la verdad, en su voluntad, ¿no? Esa verdad que viene del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. ¿En qué manera? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, como leíamos allí en el verso 10. Ahora, ¿con qué motivo, hermano querido? En el verso 9. ¿Con qué motivo hacía esto el apóstol Pablo? ¿Por qué oraba por la iglesia de esta manera? Y vamos a ver el versículo 10 que estamos compartiendo, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Qué hermoso, ¿no? Para que andéis, para que transitemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Dios quiere que seamos sabios en toda ciencia y sabiduría y conocimiento, para andar conforme a su voluntad. Él quiere que nosotros caminemos conforme a su voluntad y de esa manera agradarle a Él en todo. ¿Saben por qué, hermano? Porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para aquellos quienes la buscan. Como lo habíamos mencionado el domingo anterior, ¿se acuerdan que venimos estudiando sistemáticamente esta carta, no? ¿Para qué, hermanos? Para andar y escoger la sabiduría de Dios, la cual no es terrenal. Esta sabiduría que viene del cielo, que viene de lo alto, es una sabiduría espiritual, no la humana, no la sabiduría que tiene el hombre, sino una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, hermano querido. Es la que solamente proviene de Dios. Es la que nos da la dirección para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para esto, hermano querido, le digo que ser inteligente o sabio no sirve de nada si no usas tu conocimiento para salvación. Ser inteligente o ser sabio, si a alguien se le cree, no sirve de nada si eso no lo usamos para salvación en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Hechos capítulo 4, verso 12 nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjense, Hechos 4:12. Es clarita su palabra y el Señor nos habla porque nos ama y porque quiere que nosotros hagamos conforme a su voluntad para que todo lo que hagamos nos salga bien y sabemos de que no estamos solos, que Él está con nosotros. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. ¿Cuál es el nombre que fue dado a los hombres? Cristo Jesús. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Es el único nombre dado a los hombres en los cuales nosotros podamos ser salvos. Nadie más. Debemos creer en Jesús para ser salvos y así librarnos de la condenación eterna. No es simplemente creer por creer, es creer para librarnos de esa condenación. Porque todos, hermano querido, acá no excluye a nadie, sino que todos, es necesario que todo ser humano deba comparecer, es decir, presentarse ante Cristo, presentarse ante el tribunal de Cristo. Un día todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo.
como le dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Le dijo esto, que todos debemos presentarnos un día ante el tribunal de Cristo y debemos rendir cuenta. Allí en ese tribunal seremos juzgados, hermano querido. Vamos a ser juzgados por Dios, quien nos creó, quien nos hizo a su imagen y semejanza. Todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y un día nos vamos a tener que presentar delante de Él. Por esta razón es de vital importancia, mi hermano, andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Miren si Dios realmente nos muestra su grande amor y su gran misericordia, que dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16. De tal manera amó Dios. Vieron que muchos en su forma y su manera, por ignorar la palabra de Dios dicen, si Dios castiga y no se le ve el látigo. Miren, hermano, cómo castiga el Señor. Él entregó a su único Hijo, a su unigénito, por amor a todo el mundo. Y ese Hijo, ¿para qué, hermano querido? Para que nosotros, por medio de Cristo Jesús, podamos tener vida eterna, vida en abundancia. Por eso andar como es digno del Señor, como leíamos al principio, es reconocer que Jesús es el único camino al Padre. No hay otro camino, es el único camino. De esa manera nosotros le podemos agradar a Dios en todo nuestro andar, en todo nuestro ser. Porque recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él estaba mostrando que el único camino al Padre es Cristo Jesús. Nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesús. Debemos vivir de acuerdo con los principios de Dios. Eso es lo que nos muestra su palabra. Y para conocer los principios de Dios debemos conocer su palabra. Está escrita aquí. No es este libro, esto es una Biblia, pero están sus palabras, inspiradas por obra del Espíritu Santo, escritas en este lugar. Por eso debemos vivir conforme a Él, siendo obedientes a su voluntad, a su palabra, que la tenemos aquí, ¿no? Ahora, ¿en qué camino andas? Hago una pregunta. O me hago una pregunta para mí, ¿en qué camino estoy andando? ¿En el camino ancho que te lleva a la perdición? En el cual muchos transitan por él, sin querer ponerse a cuenta con Dios. O en el camino angosto, que te lleva a la vida, donde pocos son los que lo hallan. Pocos son los que hallan la vida. Cuando dice a la vida, se está refiriendo a Jesús. Porque dijimos que Él es la vida. Dijimos que Él es el camino, que Él es la verdad. Estaba refiriéndose a Él, al unigénito del Padre, aquel que dio su vida, aquel que es nombre sobre todo nombre, el cual merece ser adorado y exaltado. Solo por medio de creer en Jesús, es decir, de depositar tu fe en Cristo Jesús, podemos tener salvación, o puedes tener salvación. Solamente de esa manera. Porque Él es el único camino al Padre. Vemos ahí en 1 Timoteo 2:5. Les invito a ir allí a la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es precioso porque el Padre honra al Hijo y el Hijo honra al Padre. Y Cristo Jesús dio testimonio en esta tierra de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Y nos dejó este ejemplo para nosotros, para que siguiéramos sus pisadas. Por eso hay un solo Dios. ¿Cuántos en su vida se hacen dioses? O idolatran a alguien. No digo a alguien pasado, o muchas veces a gente física que está hoy. Porque yo quisiera ser como tal o como cual. O tener esas cualidades que tiene fulano, mengano. Qué lindo cómo le va la vida. Miren, hermano querido, nosotros queremos parecernos a Cristo. Es lo más importante. Queremos caminar en ese camino angosto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres.
no hay más. Él lo dejó claro y establecido. Y eso es lo que le enseñaba al pueblo de Israel, que solo a Dios debían adorar. Y es lo que nos enseña a la iglesia cristiana hoy, que solo hay un Dios y hay un mediador, que es Cristo Jesús. Pero como antes, aún más hoy, muchos quieren adorar o quieren andar en realidad, en sus propios caminos, creyendo que sus caminos, hermano querido, son derechos. Yo voy bien por como voy, porque a mí mi conciencia me dice, porque a mí mi persona me dice que estoy bien. Pero al final de esos caminos, si no tienes a Dios y no tienes a Cristo en tu corazón, te conduce a la muerte, a la condenación eterna. Qué triste, ¿no? Es no tener a Cristo en nuestras vidas. No debemos hacer nada, no debemos pagar nada. Simplemente por fe tenemos que ir a Él, creerle en nuestro corazón y servirle y adorarle. Muchos se creen sabios en su propia opinión, pero son insensatos en realidad. Mirando las cosas a su modo. Yo miro las cosas a mi manera. Yo miro las cosas a mi forma, a mi estilo. Entonces, en cada uno del hombre y de la mujer está el orgullo y está la soberbia. Y eso es lo que lo aleja de Dios. Cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, entonces allí es donde Dios nos mira de cerca, donde Dios derrama su amor y su misericordia. Muchos eligen transitar en ese camino ancho. El camino ancho es cómodo, hermano, para andar, espacioso, y puedo andar tranquilamente. Pero ¿dónde me conduce? Es un camino que me conduce a la muerte. Pero pocos son los que quieren o los que escogen el camino angosto, el de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que te guiará, hermano, a una verdadera vida perpetua en Él. Si guardas sus mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, vamos a poder vivir perpetuamente con Él. Él prometió estar con nosotros cuando algunas veces no, hermano, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un día va a venir que este mundo va a desaparecer. Va a venir el fin para este mundo. Pero que nosotros realmente podamos escoger la buena parte. Podamos escoger ese camino, ir y transitar por ese camino angosto. Ahora, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo puedo andar en el amor de Dios? ¿De qué manera? Si aún no lo has hecho, debes nacer de nuevo. Digamos, antes de nacer de nuevo, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos saber que somos pecadores, que hemos pecado ante Dios. Pero hay una élite de personas, no, hermano. Todos pecaron. Todos pecaron. Debemos arrepentirnos y debemos nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Saben ustedes que Nicodemo era un maestro de la ley? Era como si fuera hoy un escribano o un abogado, un hombre que conoce la ley aquí en este país y en cuantos. Él conocía la ley de Israel al dedillo, pero no podía entender lo que Jesús le decía. Y vamos a ir a Juan 3:3. Miren lo que Jesús le dijo en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, eso le dijo Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, hermano querido, este maestro de la ley, que era un sabio y entendido, no podía entender las palabras de Jesús. No podía comprender, diciendo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo en el vientre de su madre? Entrar por segunda vez en ese vientre y nacer, ¿cómo puede ser? No podía entender, porque Jesús no se estaba refiriendo a un renacimiento físico de la persona, sino que Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual, de nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo debía arrepentirse de sus pecados, reconocer que Jesús es el Señor de su vida y de esa manera poder tener comunión con Dios. A ese nacimiento. ¿Y saben por qué Jesús puntualiza esto, hermano querido? Porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no había, vamos a hablar en criollo, no había changüí, no había oportunidad para nadie en esta tierra, para ningún hombre ni ninguna mujer. Tenía que venir alguien que cumplió toda la ley y que lo hizo sin pecado
a Él le adoramos. Y los mandamientos de Cristo Jesús no son gravosos. Él no restringe al hombre. Ahora, ¿podemos caminar en adulterio? Sí, hermano. ¿Puedes caminar en fornicación? Sí. ¿Puedes caminar desobedeciendo a Dios? Sí. Pero no podemos entrar al reino de los cielos si hacemos eso. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. Nos pone un condicionante. Y es amarle a Él con todo nuestro corazón. Porque estamos destituidos. Por eso tuvo que venir Dios mismo a esta tierra como hombre. 100% Dios, 100% hombre. A dar su vida en rescate de aquellos que quieren ir en poder. Es nacer de nuevo, es nacer de agua y de espíritu. Eso es lo que le decía Nicodemo para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿de qué manera lo podemos hacer? Nos dejó toda su palabra práctica. Cada tarea y cada labor que el hombre hace tiene su cómo y por qué. Y Dios dio dones a los hombres y hacen, sino que muchas veces esos dones los utilizan para el mal. Pero qué hermoso cuando venimos a su palabra y podemos reconocer. ¿De qué manera? Reconociendo mediante la fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados, como decíamos, y reconociendo mediante la fe, es decir, de creer en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Yo lo he hecho de usted, porque yo decido. Dios nos dio libertad, albedrío, que el hombre haga y escoja. Imagínense si Dios hubiera sido un Dios tirano que diga usted tiene que hacer esto, y todos caminamos como robots. No, nos dio porque nos hizo a su imagen y a su semejanza, para que decidiéramos qué queremos hacer. Si queremos hacer el bien o queremos hacer el mal. Si queremos andar en el camino angosto o en el ancho. Si queremos andar en la luz o en las tinieblas. Pero para todo ello, hermano, vamos a ir a Romanos 10:9. Y nos dice allí, Pablo le decía a la iglesia de Romanos, confesar, que si confesares por tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con la boca confesamos y con el corazón creemos. No hay que pagar nada, no hay que hacer nada. Cristo en la cruz cuando dijo, consumado es, ¿se acuerdan? Porque muchas veces lo marcaron en películas para que pudieran ver. Obvio que no es lo mismo de lo que Jesús padeció, porque Él padeció hasta la muerte y muerte de cruz, horrenda, un hombre inocente por todos los pecadores. Y cuando estaba allí dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué amor Dios tenía y tiene para la humanidad. Hoy es el tiempo. Y entonces Jesús dijo allí, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, dijo, hecho está. Todos aquellos que vayan a Cristo van a poder ser salvos. Todos aquellos que vayan a Él van a poder vivir una vida perpetua con Cristo Jesús. Dios le levantó de los muertos. Antes nosotros éramos creación de Dios. Vieron que uno dice, y sí, todos somos cristianos. No, hermano. No todos somos cristianos. No todos queremos seguir a Jesús. Ahora, todos sí somos creación de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios puso su espíritu en el hombre, en Adán y Eva. Pero ¿qué pasó a Adán y Eva? Pecaron, desobedecieron y fueron expulsados de la presencia de Dios. Y ya su espíritu no estaba dentro de ellos. Por eso que tuvo que venir Cristo Jesús, para que ese Espíritu Santo esté en la iglesia y en aquellos que quieran conocerle y seguirle. Miren si el Señor no nos amará, que nos deja esta exhortación, esta palabra, para que nosotros decidamos por la vida y no la muerte. Y de esta manera, naciendo de nuevo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Por eso que somos de la familia de la fe, porque somos hijos de Dios. Por la sangre vertida en la cruz del Calvario, somos hijos de Dios. Somos hermanos de Jesús. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No puso en prioridad a su mamá y a su hermano. No puso en prioridad a María. Él puso en prioridad a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Si bien honraba a su madre y si bien honraba a sus hermanos, pero Él puso en prioridad a aquellos que verdaderamente amen a Dios. Y eso es lo que el Señor nos habla en cada uno de nosotros. Y no solamente que Cristo está en nosotros, sino que dejó su Espíritu Santo para que habite adentro nuestro. Y dice que el Espíritu Santo nos guía
toda verdad. Cuando nosotros vamos, Él nos dice y nos muestra por su palabra cuál es lo que está bien y cuál es lo que está mal. Y nos da la fuerza para poder hacerlo. Porque nosotros por nuestros propios medios no podemos. Hermanos, viviríamos de pecado en pecado. Porque el ser humano no puede por su propia voluntad, pero sí por la voluntad de Dios, por la voluntad de Cristo Jesús. Él dejó su espíritu y dice que el Espíritu Santo da testimonio, su espíritu da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro ser, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, a nuestro ser, de que somos hijos de Dios. Ese testimonio. Por eso podemos estar tranquilos. No le podemos temer a la muerte. Mire, si yo mañana tengo que partir hoy mismo, estoy seguro dónde me voy. Pero qué triste si yo parto y estoy con incertidumbre, no sé dónde voy a ir. Pero que me tengo que presentar delante de Dios, me tendré que presentar un día. Ahora, ¿con qué fin esto, hermano? Sigue diciendo el versículo 1:10. Para llevar fruto en toda buena obra. Caminar como es digno, obedeciéndole en todo, agradándole en todo, para llevar fruto en toda buena obra. El fruto es el resultado, hermano querido, de andar como es digno del Señor. Se demuestra a través de ¿qué? Del fruto. Nosotros, para ver algo, debe salir ese fruto, como en una planta. ¿Usted por qué sabe que este es un peral? Porque hay peras. Lo podemos conocer. Un ejemplo, ¿no? Entonces, para dar frutos, pero no como algunos se enseñan erróneamente, hermano querido, que debemos hacer buenas obras para salvarnos. Y si yo me porto bien, Dios me va a dar. No, hermanos. Saben que no hay ningún justo en esta tierra. No hay ningún santulón. Todos pecaron, dijimos. Pero hay algunos de cierta clase que se creen que porque ponen, o porque hacen, o por las obras que hacen, van a ir al cielo. No. Para poder presentarnos delante de Dios, recuerde que la palabra dice que somos salvos solo porque por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es amor de Dios para toda la humanidad. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios le da la oportunidad a todos. No porque unos más tengan y otros menos tengan, voy a llegar al cielo y voy a estar en una posición más que la otra. Eso hace el mundo. El mundo camina así, así vive. Fíjense, vivimos en guerra, vivimos en tribulaciones, en problemas. Pero cuando lleguemos allá, todos somos mirados de la misma manera. Porque Dios, hermano, no nos mira a nosotros. Dios mira a Cristo, que fue el único que pudo dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de la fe. Por eso nosotros de esta manera, siendo cristianos, llevamos frutos que glorifiquen a Dios. ¿Frutos de qué, hermano? De amor, frutos de paz, de bondad, haciendo el bien a los demás. En el mundo, cuando te pegan en una mejilla, ¿qué hacemos? Y le devuelve la otra. Pero cuando nosotros nos pegan una mejilla, debemos poner la otra. Lo hacemos porque nosotros podemos, no, es por el amor de Dios. Porque Él pudo y Él está dentro nuestro. Ser amables, perdonadores, perdonar a todos. Y ¿saben qué? No solamente a todos, sino aún a nuestros enemigos. No debe ser fácil perdonar a los enemigos, ¿no? Pero Jesús lo hizo. En aquellos que son tus enemigos, que no te quieren. Pero en lo que dependa de ustedes, hermano, esté en paz con todos. Hay gente que no quiere estar en paz con usted, ¿sabe? Es así, la vida pasa así. No, yo no lo aguanto. Bueno, pero lo perdono y oro por él, le deseo el bien. Esa es la actitud que tuvo Jesús y que nos mostró a nosotros como cristianos. Y era la oración que el apóstol Pablo estaba haciendo por los colosenses, para que ellos caminaran como es digno del Señor, ¿no? Creciendo, sigue diciendo su palabra, creciendo en el conocimiento de Dios, para que andemos como es digno, creciendo en el conocimiento de Dios, llevando frutos y creciendo en ese conocimiento. ¿Cómo podemos crecer? A través de la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla, de escudriñarla. Hermano, cuando uno ama a Dios, quiere saber lo que Dios dice acá. Eso es lo que nos ha pasado y lo que me pasa a mí, no sé a usted. Yo quiero saber qué Dios dice. Cuando uno está interesado por algo, quiere escudriñar. Aquellos que están en el arte culinario, como mis hermanos allí, quieren escudriñar a ver cómo son las cuestiones. Otros
que son carpinteros, como Nelson, y escudriña. ¿Y yo qué le voy a enseñar? Y Nelson me da la clase. Me encantaría escucharlos. Aquellos que están en la construcción, como Felipe, maestro mayor de obra. ¿Qué le puedo ir a decir? Me va a decir, no, hijo, esto no es de esta forma, es de esta otra manera. Por eso, conozcamos la palabra de Dios. Él nos va a decir a nosotros cómo vivir, cómo andar, cuál es su voluntad para crecer en el conocimiento de la verdad. A través de la oración también, de orar unos por otros, en la comunión entre hermanos. Qué hermoso tener la comunión. Este momento que tenemos, estamos en un momento de comunión. Estamos adorando y glorificando el nombre del Señor. Y cuánto más para crecer, hermanos, en nuestra relación con Dios, viviendo en su buena voluntad. Ahora, después de haber expuesto esta su palabra y comentado esto hermoso que el Señor nos habla a nosotros, yo le insto a usted, con todo respeto, con todo amor, a que reflexionemos con una total sinceridad en nuestro corazón para con Dios. Y le hago esta pregunta para que usted se examine. Nadie somos jueces de nadie. Yo no puedo juzgarlo a usted, no tengo derecho. Dios no nos da ese derecho. Ni usted puede juzgarme a mí. Solamente ese juicio entre nosotros con Dios. ¿En qué camino decides andar? ¿En el camino ancho o en el angosto? ¿O en qué camino andas? ¿Quieres andar en tu propio camino? ¿O deseas agradar a Dios y andar en su camino? Que andando en su camino siempre nos va a ir bien, con dificultades. Porque Jesús dijo, recuerda, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo quiero caminar en Él. Ahora, ¿eres un verdadero cristiano que lleva fruto en toda buena obra? Soy igual de un verdadero cristiano. Camino conforme, ahora voy camino a Él. Hermano, vamos a fallar 1001 vez. Vamos a errar 1001 vez. Pero Dios conoce nuestras intenciones, que le quiero amar, le quiero servir. ¿Desea usted, por amor a Jesús, cada día crecer en el conocimiento de Dios? Yo lo deseo porque yo sé que Jesús me ama. Y puedo caminar en ese amor. ¿Y sabe qué? Lo espero. Un día va a venir a buscar a su iglesia, una sola. No hay denominaciones, no hay nombres. Saquemos todos los nombres. El hombre pone nombres, pone estatutos. Hay que hacer esto. Acá están los estatutos, miren hermanos. Acá están. No hay más estatutos. El hombre pone restricciones. Y hay gente que dice, no, yo no voy porque esto te prohíben todo. Claro, porque el hombre prohíbe, pero Dios no prohíbe. Dios enseña a vivir una vida en santidad y en amor. Cuando yo amo, decido cambiar. Yo amo a mi esposa y hay cosas que no las hago bien y por amor a ella quiero cambiar. Yo amo a Dios y por amor a Dios deseo cambiar. Día a día crecer y crecer en su voluntad. Por eso te animo a que cada instante, ya terminando hermanos, cada instante de tu vivir en esta tierra, cada respiración, cada momento de tu vivir, decidas caminar con Dios, decidas caminar tomado de la mano de Jesús. ¿Por qué de Jesús? Porque Él es su Hijo amado. Porque Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso te digo, querido, camina como Él dijo. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando por esta palabra, la cual da y tiene vida, y es la que obra en nosotros. Y esa palabra no vuelve vacía en aquellos que la quieran recibir. Hace el efecto y da el fruto del cual tiene que dar en cada uno de aquellos que la quieran recibir. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por haber hablado en nuestras vidas, oh Dios. Gracias porque ella nos enseña a cómo vivir en esta tierra. Sí, sí. Como tú quieres que andemos, Señor, como es digno, como nos decías hoy en tu palabra, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra,
y creciendo en el conocimiento de Dios. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a honrarte, a obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado Dios, porque ha sido expuesta tu palabra. Tú sabes que no son mis palabras, porque ¿quién soy yo? Sino simplemente un servidor tuyo, Dios. Es tu palabra la que da vida, cambia vidas y transforma corazones. Es tu palabra, Señor, la que penetra en nuestras vidas y nos enseña y nos redarguye a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por este momento hermoso que hemos oído. Tu palabra para caminar en el conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para decidir vivir una vida contigo, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hace un poquito de calorcito, ¿no? Bueno, pero bueno, ahora tenemos un hermoso momento, también hermoso momento para la vida de Genarito, que va a ser presentado al Señor, ¿sí? Así que bueno, yo les voy a estar invitando a los papás, a ver, a May. ¿Se durmió Genarito? Juanito. Así mamá la cara. Genarito se durmió, qué lindo. Y invito a que pasen al frente, le voy a pedir al pastor que nos acompañe también. Y vamos, es sencillita esta presentación que es para la vida de Genaro. Entonces, dice así, vamos a comenzar, ¿no? Y les tomen asiento, por favor, disculpen, estamos todos para ahí. Saben que la palabra del Señor nos enseña que la presentación y la dedicación pública de los niños a Dios, solicitando su bendición como lo hacemos ahora sobre ella y sobre su vida futura, fue y es una práctica de la iglesia cristiana, siempre. Y para conocer y saber qué es lo que nos dice su palabra, esto no es un bautismo, esto es una presentación, que es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y Él fue presentado, aún de chiquito. José y María lo presentaron ante el Señor. Jesús fue bautizado cuando fue grande. Él, de su propia decisión y voluntad, se bautizó. No porque Él necesitara hacerlo, sino para enseñarnos a nosotros cuál era la forma y cuál era la manera en obediencia. Esta es una presentación del niño a Dios, una acción de gracia y de fe, una súplica de la bendición de Dios, de la bendición divina de Dios para Genarito, ¿no? Por eso que hemos invitado a Abel y a May, estos flamantes papás, miren qué sonrisa, gloria a Dios. Si ellos están contentos, imagínense Dios. Y si ustedes están contentos también, imagínense, ¿no? Y les invito a abrir la palabra de Dios, o la leemos por allí, en Mateo capítulo 19, versos 13 y 15. Mateo 19, versos 13 y 15. Y dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, está hablando refiriéndose a Jesús, y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Fíjense, hermano, había unos niños allí en ese lugar. Y claro, como la costumbre, y aún costumbre judía, veo que muchas veces decimos: uy, estos niños cómo molestan, no dejan, vienen el maestro para que escuchar y prestar atención. Y los niños parecería como que siempre molestan. No sé si usted cuando ha sido niño, ¿no? Pero para Jesús no era así. Uno se llena de emoción y de alegría porque su palabra es tan preciosa, ¿no? Y Él dijo: dejad venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces nos deja una enseñanza de que si el reino de los cielos es de esos niños, no, vemos la pureza, la inocencia y el amor. Y Jesús vino y se sentó un niño en su falda, para que mostráramos que así como ese niño, nosotros también fuéramos y tomáramos esa actitud
fuéramos con esa decisión. Usted fíjese, si usted llama a un niño, ¿no?, y le muestra algún dulcecito, el niño viene, inocentemente. Y se presentó a Jesús ese niño y dijo: dejad venir a mí. A los niños venir a mí no se les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Él dio la prioridad, porque el de los tales es el reino de los cielos. Claro, después el niño crece y crece, y hay veces que no crece en la voluntad divina de Dios y en su mandamiento, y ya deja de ser niño. Pero mientras él es niño, hay niños chiquitos, hermanos, que parten de esta tierra. ¿Y saben dónde van? A la presencia de Dios. Porque un niño, ¿qué pecado puede tener? ¿Se puede arrepentir? No. Es un niño, es sano. Gloria a Dios. Por eso Dios ordenó la familia como una institución divina desde el principio de la humanidad. Esta es una institución divina. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice lo llevarán. Llevará el hombre a su padre. No. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Vieron que muchos dicen que el que se casa, casa quiere. Hay un dicho, ¿no? Bueno, esto dice la palabra de Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta es la institución divina que ordenó Dios. Los hijos son la herencia del Señor. Él ha encomendado a este niño en el cuidado de Mai y de Abel. Los ha encomendado en sus manos. Y de ahí la obligación, hermanos queridos, que tienen ante Dios y ante la iglesia, y no solamente ante Dios y la iglesia, sino también ante la sociedad, de velar por sus hijos. Confesamos que Jesucristo es el Señor, es el Rey y es el Señor sobre nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Lo confesamos. Nos comprometemos a instruir a este niño en su santa voluntad, la palabra de Dios, que nos ofrece muchos ejemplos de esto. Los padres de Genaro reconocen su responsabilidad de enseñar y amonestar en el temor y obediencia de la palabra de Dios desde su temprana edad. Qué precioso, que le podemos enseñar los principios y la palabra de Dios aún de chicos. Así pues, aún traemos a los hijos que nos dio o nos ha dado, que lo dedicamos a Él y suplicamos la bendición de Dios para ellos. El propósito, queridos hermanos, amigos, familiares, de este servicio es ayudarles como padres a que con diligencia instruyan a su hijo Genaro en el camino de Dios, para que cuando vengan los años que requiera él de esa responsabilidad, pueda decidir y elegir por el bien sobre el mal. Miren qué responsabilidad tenemos nosotros, los papás, y así aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dios tiene un propósito para la vida de Genaro. ¿Usted lo cree? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, no porque sea género. En este caso, porque estamos hablando puntualmente de Él. Y los papás tienen un gran privilegio y una gran responsabilidad. Ellos tienen un gran privilegio en este momento de tener esta bendición de Dios en sus manos, con ellos, pero tienen una gran responsabilidad en guiar a Genaro en la voluntad de Dios para llevarnos a una vida cristiana. Es por eso que hoy toman la determinación de consagrarse con el fin de dedicar a Genaro al Señor. Por eso, por este motivo, hermanos queridos, por el motivo que han venido, que se han presentado aquí, Abel y Mai deben hacer o responder algunas preguntas de las cuales les voy a hacer ante todos estos testigos, ¿no? Ante el Señor y todos ustedes que son testigos de este hermoso momento, ¿no? Ellos van a responder a esta pregunta, ¿sí? A estas preguntas. ¿Presentan a su hijo Genaro ante Dios para dedicarlo solemnemente al servicio del Señor? Sí, lo haremos. ¿Prometen asimismo guiarle en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente? Sí, lo haremos. ¿Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal? Sí, lo haremos. Queridos papás, ¿prometen criar a su hijo en el temor del Señor? Sí, lo haremos. Abel y Maylén, ¿prometen como padres
dar a su hijo Genaro ejemplo constante y piadoso de la vida cristiana? Sí, lo haremos. ¿Presentan al niño en solemne, sincera dedicación a Dios? Sí, lo hacemos. Por cuanto han prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a su hijo Genaro a Dios y lo han afirmado con su misma palabra, les aconsejo que se dediquen a su sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y con santa devoción. Ahora les voy a pedir un poquito a Genaro, si me lo pueden pasar en las manos, es un mal para mí. Así vamos a orar. Vamos a dejar que quede dormidito. Sí. Ahí está dormidito. Gloria a Dios. Les digo a todos los presentes que es una bendición de Dios, porque bueno, es una doblemente bendición, porque bueno, Genarito es mi nieto. Y es nuestro nieto, de Patri y el mío, y también de Felipe, allí, que está con nosotros compartiendo este hermoso momento. Y saben que me da mucha alegría porque yo tenía un abuelo que amaba mucho al Señor y se llamaba Genaro. Y bueno, acá tenemos ahora un nietito que se llama Genaro. Y no solamente eso, sino que Felipe también tenía un familiar, un abuelo que se llamaba Genaro. Así que imagínense, doblemente feliz. Genaro está aquí, fíjense cómo sigue la continuidad del nombre Genaro en la familia, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, ¿no?, al Señor, y dice así: ahora, Padre bendito, creador del cielo y de la tierra, te ruego por el bienestar futuro de Genaro, líbralo de las corrientes del pecado y de las enfermedades que hacen estrago en la infancia, que a medida que crezca en edad y en estatura, crezca también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale gracia y sabiduría a Abel y a Mailén, quienes son sus padres, para que lo críen en el camino cristiano. Lo dedico a tu honra y servicio en el nombre de Jesús. Amén. No me va ni. Está re dormidito. Bueno, acá devolvemos el bebé. Ahí va con su mamá. Qué mejor estar en los brazos de mamá, gloria a Dios. Por eso Dios puso a la mamá, este ángel precioso, para que tengan a los nenitos y los cuiden, y al papá para que también sea responsable de todos los actos que tenemos que tener para que él viva una vida feliz y llena de alegría y llena de emoción. Así que bueno, muchas bendiciones para Mailén, para Abel, para Genarito, y bueno, los bendecimos, los vamos a saludar, después los hermanos también los van a saludar y les vamos a cantar una canción para Genarito. Bueno, vamos a cantar una canción y ahí ya nos saludamos, ¿sí? Aunque soy pequeñito, yo tengo la esperanza de ver allá en el cielo a mi amado Salvador. Será una fiesta hermosa con mi Jesús bendito y miles de angelitos volando alrededor. Será una fiesta hermosa con mi Jesús bendito y miles de angelitos volando alrededor. Aunque soy pequeñito, yo tengo la esperanza de ver allá en el cielo a mi amado Salvador. Será una fiesta hermosa con mi Jesús bendito y miles de angelitos volando alrededor. Muy bien. Bueno, le damos un aplauso para Genarito. Bueno, hermano querido, muchas bendiciones para los papás, para Genarito, para la familia,
y para los hermanos en Cristo aquí que estamos presentes. Ya hemos culminado esta hermosa reunión. Muchas bendiciones para los hermanos que están en las redes. Saluden a sus familias, bendíganlos, abrácenlos y bendiciones para todos ustedes. Nos saludamos en la paz del Señor. Y nos vemos el domingo que viene, Dios mediante. Gloria a Dios.